Bueno, buenas tardes de nuevo. Hubo un problema técnico. Como saben, esto de la transmisión en Instagram es en vivo, por lo cual hubo un problema técnico. Entonces decidimos hacerlo por Zoom y bueno, lo vamos a subir a las redes porque la idea es justamente hablar de este tema y no quería perder esta oportunidad. Bueno, como empecé, hice una pequeña introducción anteriormente sobre fertilidad y cáncer de mama. Muchas veces tengo pacientes que ingresan al consultorio y tengo que darles el diagnóstico de cáncer de mama. En ese momento son muchas las emociones que se presentan y muchas decisiones que tienen que tomar este tipo de pacientes. Y creo que hay algunas que tienen el deseo o quizás en el futuro tengan deseos de formar una familia, tener hijos, y en ese momento no se lo plantean o quizás creen que plantear esto al médico en ese momento va a retrasar el tratamiento que tengan que hacer para la fertilidad, para la parte oncológica. Justamente por eso quería hablar o tratar este tema con una especialista en fertilidad, que es la doctora Mariana Ringa. Hola Mariana. Que es médica ginecóloga y es especialista en fertilidad y trabaja junto al equipo de Crear Medicina Reproductiva. Hola Mariana. ¿Me escucha? Ahí está. ¿Ahí me escuchás? Sí, ahí sí. Hola Sí. María. Bueno, Hola Laura. estaba explicando que, bueno, evidentemente el Instagram, hacer un medio de transmisión en directo, tiene algunas deficiencias y bueno, pero pensamos hacerlo así porque no queríamos perder la oportunidad de tratar este tema que, como dije anteriormente, está muy en boga y creo que va a seguir tratándose ya que se va actualizando continuamente. Bueno, para comentar al margen de esto, Mariana y yo estuvimos presentes en una capacitación intensiva sobre fertilidad y cáncer de mama y por eso queríamos transmitir o compartir, mejor dicho, con ustedes estos conocimientos actualizados y, y ver que muchas perspectivas, obviamente a futuro, van a ir cambiando y hablando por mí, había algunas ideas que tenía de mi formación que durante esta capacitación las cambié porque se actualizaron los conocimientos y los enfoques de tratamiento. Mariana, quería preguntarte o que nos comentes sobre el equipo de Crear, de medicina reproductiva, porque es muy importante que toda la gente sepa de que en Misiones contamos con un centro altamente capacitado donde se pueden llevar a cabo muchos tratamientos, obviamente de fertilidad, pero en el tema que nos toca hoy es sobre preservación de la fertilidad y sobre todo que cuentan con un equipo capacitado en el tema, actualizado y que pueda asesorar a las pacientes. ¿Cómo está compuesto el equipo de Crear Medicina Reproductiva, María? Bueno, Laura, primero gracias y perdón porque la que se le estaba complicando el Instagram es a mí. Me falta tiempo, práctica. Bueno, gracias por la invitación y es como vos decís que estuvimos juntas en este congreso y actualización que la verdad que estuvo muy, muy bueno porque se han hablado de cosas que antes no se hacían y es bueno para ponerlas en prácticas ahora. Bueno, Crear Medicina Reproductiva es un centro que está funcionando ya hace bastantes años en la ciudad de Posadas. Anteriormente había médicos especialistas en fertilidad, o sea que
hace casi 20 años que se hace fertilización asistida en la provincia de Misiones, pero como equipo, como grupo de médicos especialistas en medicina reproductiva, hace aproximadamente 5 años que estamos trabajando con el doctor Becker, con la doctora Carolina Goetze y conmigo, que somos los 3 médicos ginecólogos especialistas en fertilidad. El equipo también tiene un médico urólogo, especialista en fertilidad en varones, que es el doctor Marcelo Cabañas, y también está integrado por médicos especialistas en ecografía, el doctor Carlos Esperanza, el doctor Horacio Koch, el doctor Lucas Frías, y la encargada del laboratorio, que es la parte fundamental de nuestro centro de fertilidad, que es la bioquímica Alejandra Ferreiro Paz, que trabaja también con una genetista que se llama Gisela, y también trabajamos junto a un grupo o unidades de apoyo que para nosotros son sumamente importantes, que también son médicos o licenciados y especialistas en fertilidad también, una médica genetista que es la doctora Eugenia Hayes, el doctor endocrinólogo Juan Manuel Roganovich, la licenciada en nutrición Betania Melo, y una especialista en fertilidad y psicología, que es la licenciada Pamela Wynn. Por lo tanto, para nosotros es sumamente importante trabajar en equipo. Vos sabés que en especialidades como las nuestras uno no puede trabajar solo, el trabajo es interdisciplinario, y en el caso de las pacientes oncológicas, sobre todo, trabajar en el equipo del oncólogo, el mastólogo, el especialista en fertilidad, el psicólogo también formar parte del equipo. Y bueno, ese es el grupo que tenemos hace varios años ya acá en la ciudad de Posadas. Perfecto, y yo hablaba sobre todo que lo importante de esto es que en muchos casos la primer cara visible que tiene la paciente es, que la veo yo, o sea, yo en este caso, pero somos varios los mastólogos en Posadas y aparte ginecólogos oncológicos que estamos viendo o dando el diagnóstico de esta patología oncológica. Y bueno, creo que está en nosotros sacar el tema a colación porque como especificaron en esta actualización, nosotros somos los que tenemos que poner sobre la mesa el tema en discusión, porque quizás la paciente está abrumada por la noticia, uno no espera obviamente tener este diagnóstico, entonces ella quizás en ese momento, como tiene tantas emociones juntas, no va a sacar ese tema, o quizás lo tiene pensado en un futuro que no es su prioridad ahora ser madre, pero hay que pensar en él después, porque es ahora donde tenemos que tomar esa decisión, ese trabajo en equipo para tomar la mejor decisión para esta paciente, que seguramente va a redundar en beneficios en el futuro. Exactamente. Esa parte nos tocaría a nosotros, a mí como mastóloga en este caso, y a mis colegas de mastólogos y ginecólogos, sacar esto a colación. Por eso es que me pareció importante tener esta charla para derribar muchos mitos que todo el mundo, incluyéndome a mí, quizás en algún momento pensé de esa manera, porque cuando uno no está, antes de ser mastóloga, digo, y antes de formarme en esta área, quizás uno tiene un concepto, un preconcepto de que si hacemos un tratamiento así, va a causar algún daño en el diagnóstico, en el tratamiento posterior oncológico. Claro. Por Yo eso opino ¿sí? sí, no, que opino lo mismo que vos, que es importante que antes uno pensaba primero en la vida del paciente, que era lo principal, y siempre quedaba de lado este anhelo futuro de la paciente y en la charla de qué es lo que quería hacer la paciente con su fertilidad. Claro. Pero bueno, conceptos han cambiado y hay un montón de formas de ayudar al paciente a preservar su fertilidad futura, así que bueno, acá estamos. Mariana, y comentame qué métodos, o sea, con qué métodos se cuenta actualmente y cuál es el gold standard a nivel mundial sobre preservación de la fertilidad.
en una paciente oncológica? Bueno, en principio nosotros tenemos que conocer, una vez que la paciente es derivada al centro de fertilidad, eh, tienen que saber que la atención va a ser inmediata. Debemos conocer el diagnóstico de la enfermedad, y a medida que nosotros vamos evaluando cuáles fueron sus marcadores, y esto lo vas a saber un poco mejor vos, si tiene receptores negativos, si es una paciente con un cáncer de mama con receptores positivos, si es una paciente que se encuentra mutada o que va a necesitar un tratamiento hormonal, nosotros, sabiendo ese diagnóstico, vamos a ver qué camino o qué tipo de asesoramiento va a tener sobre su fertilidad. Por ejemplo, en aquellas pacientes que tienen un cáncer de mama con receptores negativos, lo que le ofrece generalmente el oncólogo, vos sabrás que es el uso del Soladex, que son análogos, y que su uso hasta la fecha, hasta la actualidad, todavía es controvertido, pero es una medicación que se sigue usando y que se va a seguir usando, pero nosotros previamente tenemos que explicarle al paciente que existen otros métodos de preservación de su fertilidad, como ser la criopreservación de óvulos, la criopreservación de embriones y la criopreservación de tejido ovárico. Existen también otros métodos, más adelante, si la mujer realmente ve afectada su fertilidad, que es la ovodonación o la donación de óvulos. Para esto nosotros debemos conocer bien cuál es el diagnóstico de la paciente, y para seleccionar qué método vamos a utilizar, lo más importante es la edad del diagnóstico de la paciente, porque si tenemos una paciente oncológica, que no es frecuente el cáncer de mama en prepúberes y adolescentes, pero si es un diagnóstico oncológico en prepúberes o en adolescentes, podemos indicar la criopreservación de tejido ovárico, que es el momento en realidad en donde se les indica a las niñas o adolescentes. No es la técnica gold standard, pero es la que se utiliza en niñas y en adolescentes. Si la vamos a realizar en adultos, la verdad que hay otras técnicas para utilizar en mujeres mayores o adultas premenopáusicas, así que la criopreservación de tejido ovárico la dejamos para niñas o adolescentes, que es a través de una técnica videolaparoscópica, hacer una extracción de una lonja del tejido ovárico, y según el tipo de cáncer de mama, es de buena indicación realizar histología de esa lonja de tejido, porque si después los vamos a reimplantar en la paciente para que pueda volver a tener función ovárica, tenemos que estar seguros que ese tejido no tiene células cancerosas. Claro. Después tenemos otra técnica, que es la criopreservación de óvulos, que es la que está aconsejada, o es la que generalmente utilizan las mujeres, o se deciden aquellas mujeres que son mujeres que no están en pareja, mujeres solas, o mujeres que a lo mejor sí están en parejas, pero todavía no tienen decidido con esa pareja tener un hijo, que no quieren criopreservar embriones por una cuestión ética o una cuestión religiosa. Entonces lo que le podemos ofrecer es la criopreservación de óvulos. Por supuesto que la criopreservación de óvulos tampoco está indicada en mujeres de más de 40 años. O sea que siempre evaluando la edad de la mujer, nosotros podemos pensar cuál va a ser el mejor método para ofrecerle a esa paciente. La criopreservación de óvulos está indicada en mujeres hasta 37, 38 años, y si no, el otro método que tenemos para ofrecerles es la criopreservación embrionaria, que es el gold estándar mundial hoy, que es la que mayor tasa de fecundabilidad tiene, a diferencia que tiene una tasa que va del 30 al 40% según la edad de la mujer. Va disminuyendo, por supuesto, a medida que la mujer va creciendo en edad, pero las comparadas con la tasa de desvitrificación de ovocitos o de óvulos, es casi la mitad. Si nosotros desvitrificamos, por ejemplo, en una mujer que tiene
30 años, donde debemos tratar de congelar por lo menos entre 10 y 12 óvulos, la tasa de recién nacido va a ser de un 24% aproximadamente. Y si nosotros desvitrificamos 6 óvulos en una mujer de 35 años o más, la tasa disminuye al 18%. O sea, A diferencia... Mari, ellos, o sea, hablando así en lenguaje común para que nos entiendan, o sea, se va a, o sea, se congelan y después se descongelan para sacar, claro, se descongelan los embriones o los ovocitos. Sí. Eso para que entiendan. Y una pregunta, desde el momento en que tenemos el diagnóstico de cáncer, ¿cuánto tiempo sería lo conveniente para iniciar este tratamiento? ¿Cuánto tenemos? Yo al principio de la charla de Instagram que iniciamos, comenté eso, que muchas veces se cree que vamos a tardar o que vamos a retrasar el tratamiento, pero en general en la primer consulta en la cual nosotros, o yo en este caso, tengo que dar ese diagnóstico, en esa charla explico cuál sería la conducta que debemos seguir, por ejemplo, quirúrgica, y tengo que dar exámenes complementarios prequirúrgicos, que eso en su mayoría, el tiempo que va a transcurrir entre iniciado, los trámites, turnos y todo, tenemos entre 15 y 20 días como mínimo. Con lo cual creo que en ese tiempo también ustedes ya podrían iniciar un tratamiento, ¿no? Sí, exactamente. Porque nosotros podemos iniciarlo inmediatamente que la paciente es derivada. Generalmente cuando nosotros realizamos tratamientos de fertilidad, buscamos otros momentos para realizar los estudios, pero ante un diagnóstico donde no tenemos tiempo para hacer estudios en 2 o 3 ciclos menstruales, el inicio de la estimulación es inmediata, tarda entre 12, 13, a más tardar 15 días, donde nosotros podemos obtener estas estimulaciones con medicación hormonal, inyectable, donde nosotros podemos obtener los óvulos, ya sea para criopreservarlos, como óvulos solos, o para utilizarlos para un tratamiento con espermatozoides, que puede ser de su pareja si tiene pareja, o espermatozoides de un banco de semen si la paciente desea ya criopreservar embriones con semen donado. O sea que el tiempo que tenemos... ¿Y ese tiempo cuánto más o menos? ¿15 días? ¿20? ¿Cuánto es eso? Sí, aproximadamente no más de 15 días de estimulación. O sea que a nosotros nos alcanza el tiempo para poder hacer este tipo de tratamiento. Generalmente cuando el oncólogo nos dice que no hay tiempo, a lo que podemos recurrir es a la cirugía laparoscópica y hacer la criopreservación del tejido ovárico. Claro. Lo que pasa es que en el mundo hoy hay pocos datos sobre nacidos vivos a través de esta técnica, o sea que es la técnica menos utilizada, pero bueno, ante una urgencia es a lo que podemos recurrir, siempre analizando el tejido, como dije hace un momento. Claro. Y otra cosa, por ejemplo, en las pacientes que al principio hablaste de las pacientes mutadas, ¿en esas pacientes está indicado la criopreservación de tejido ovárico? No, en las pacientes mutadas no está indicada la criopreservación de tejido ovárico. Lo que se le puede ofrecer a las pacientes, sabiendo que las pacientes son portadoras de un gen que pueden transmitirlo a su descendencia en un 50%, si nosotros hacemos criopreservación de óvulos o de embriones, se le ofrece, si quiere utilizar sus gametas, ¿sí?, sus propios óvulos para el tratamiento, lo que tiene que hacer después, formado el embrión, es un diagnóstico genético preimplantatorio, o sea, debemos analizar el embrión antes de hacerle después una transferencia a este embrión al útero. Y la otra opción que se le puede ofrecer a la paciente es directamente la ovodonación. Perfecto, perfecto. Otra pregunta más. La medicación que usan en las pacientes con cáncer de mama para el estímulo, ¿es la misma que en las otras o varía la medicación? No. Varía la medicación porque generalmente son pacientes donde nosotros tenemos que tratar de que no aumente el nivel de estrógenos.
Por lo tanto, se utiliza una medicación diferente a la que se utiliza habitualmente en aquellas pacientes que van a un tratamiento de utilización asistida. Claro que sería... Ahora el tiempo, y ahora el tiempo de estimulación es parecido, es similar, y los controles son los mismos y el procedimiento es el mismo. Después de estimular al paciente se le hace controles ecográficos para ver cómo va respondiendo el ovario a la medicación, y cuando tenemos folículos ováricos que son aptos para punzarlos y extraer los óvulos, eso lo vamos midiendo por la ecografía, la citamos a la paciente al quirófano, se hace bajo anestesia, es un procedimiento de bajo riesgo, siempre y cuando la paciente esté en un estado clínico que nos permita a nosotros poder realizar una punción, porque tenemos que disminuir al mínimo los riesgos de complicaciones como toda cirugía de una hemorragia, de infecciones, que no sea una paciente que esté en mal estado general, que no esté plaquetopénica o leucopénica. Por supuesto que el estado clínico, esa valoración previa es sumamente importante. Y otra pregunta, Sí. ¿cuál es el tiempo que se aconseja después que finalizó el tratamiento oncológico? ¿Cuál sería el tiempo óptimo para iniciar una fecundación, digamos, si la paciente preservó los ovarios, los óvulos o los embriones? Y preferentemente 6 meses a 1 año. Es el tiempo ideal. Así que Para si iniciar pasa más, el... sí, para iniciar un tratamiento de fertilidad utilizando las gametas o los embriones guardados. Y otra pregunta, ¿se vio que está comprobado de que un estímulo, o sea, un estímulo hormonal, está comprobado científicamente, pregunto, si un estímulo hormonal como este, como para formar los folículos, acelera una metástasis o una metástasis por el cáncer o no tiene absolutamente nada que ver? Bueno, eso es uno de los datos importantes que vimos en el curso, que está comprobado que es la medicación que se utiliza para estimular al paciente, ya sea para criopreservación de ovocitos o para la formación de embriones, no va a alterar el curso de la enfermedad, no va a provocar mayor agresividad en el cáncer, ni tampoco mayor riesgo de metástasis. Así que eso es un dato importante porque ayuda mucho a que la paciente esté más tranquila, no va a cambiar el curso de la enfermedad y la paciente va a poder realizar después de su preservación de la fertilidad el tratamiento que tenía indicado previamente. A mí me parece importante también que durante el asesoramiento que nosotros le damos a la paciente, le expliquemos cuáles son los métodos que tiene para criopreservar y también cuáles son, qué le puede producir la medicación que utiliza el oncólogo en este tipo de tratamiento, porque como saben todos, son todos agentes citotóxicos, o sea que son tóxicos para la célula, y al afectarla específicamente las células del ovario, estas células van muriendo y la paciente lo que puede llegar a tener es lo que nosotros llamamos una menopausia precoz o una falla precoz del ovario. Por eso es importante explicarle qué es lo que le va a suceder después de la quimioterapia. Hay algunos quimioterápicos que son los llamados de bajo riesgo, donde la paciente recupera su menstruación, recupera su ciclo menstrual y puede lograr el embarazo posterior al tratamiento quimioterápico, por supuesto, esperando el tiempo prudencial del que habíamos hablado. Pero hay cosas que no vamos a poder evaluar a futuro del tratamiento quimioterápico, cuál va a ser el daño, y a veces aún menstruando, porque menstruación no siempre es sinónimo de fertilidad, aún menstruando, la paciente ingresa en una falla ovárica y no puede lograr el embarazo de manera espontánea. Por Claro. eso es importante explicarle esto de su preservación previa. Y también lo otro importante que me parece, bueno, aclarar, porque
hay gente que no es médica, obviamente, que si bien se está usando agentes quimioterápicos, yo estoy tratando de pensar como un paciente, digamos, o sea, ¿qué preguntaría? ¿Qué me vendría a la cabeza? Y tengo miedo quizás de malformaciones en el recién nacido, pero como mis óvulos ya fueron extraídos con anterioridad, esto no tiene nada que ver con el agente quimioterápico que se use, ¿no es cierto, Mariana? Exactamente. Es así. Por eso, a ver, si una paciente ingresa a un tratamiento quimioterápico, ese tiempo que decimos de espera de 6 meses a 1 año, es importante esperarlo porque en ese tiempo todavía las células pueden estar alteradas y puede haber mayor predisposición si la mujer embaraza espontáneamente, no criopreservando. Si la mujer embaraza espontáneamente, nosotros ahí podemos encontrar alteraciones o de lesiones genéticas, alteraciones cromosómicas, mayor tasa de aborto, que si la paciente embaraza puede abortar, o si el embarazo prosigue, tener alteraciones como complicaciones como el parto pretérmino. Por eso es importante este tiempo de espera posterior al tratamiento quimioterápico, que no sucede, como bien dijiste vos, si nosotros guardamos Los o óvulos. criopreservamos los óvulos previo al tratamiento quimioterápico. El riesgo de padecer cualquier tipo de enfermedad va a ser igual al de cualquier persona, porque no sabemos, no podemos predecir qué es lo que nos puede pasar después más adelante, pero sí el riesgo de padecer alguna alteración provocada por los quimioterápicos utilizados en el tratamiento. Claro, se plantean, esto a modo de comentario, desde la Sociedad de Mastología, siempre se plantea cuál es el momento oportuno para que la paciente quede embarazada en forma espontánea, digamos, que ese es un dilema y siempre está en debate en todos los congresos, porque siempre el médico tiene ese cierto miedo, por decirlo de alguna forma, decirle, bueno, ahora embarazate, ya no hay problemas, y bueno. Generalmente, a modo de comentario, los 2 primeros años del tratamiento, o sea, posterior al tratamiento, de finalizado el tratamiento de cáncer de mama, son los 2 años donde se dan el mayor índice de recidivas mamarias, o sea, que salga de nuevo un segundo tumor. Por lo cual, en esos 2 años es donde se mantiene a las pacientes en un estricto control cada 6 meses. Y muchas veces, dependiendo también, como dijiste vos, del perfil del tumor, se espera esos 2 años, pero no porque nosotros digamos que hay un problema eh, con la parte de fertilidad, sino porque en ese periodo es donde la paciente está continuamente sometida a tomografía, centellograma y estudios bastante seguidos para seguimiento, que son cada 6 meses. Por eso muchas veces, en forma arbitraria nada más, se habló de un término de 2 años como para después liberarla, por así decirlo, un poquito a la paciente ya para que haga, si tiene deseo de fertilidad. En realidad el periodo de seguimiento que nosotros tenemos para estos tumores son de 5 años, pero ya en esos 3 años posteriores ya los controles pueden espaciarse un poco más y ya el índice de recidiva se vio que es mucho menor. Entonces, por ahí dependiendo del perfil molecular, porque no todos los tumores son iguales, se la sigue muy, muy estrictamente en esos 2 años. Bueno, a mí me parece interesante eso, Laura, y darle la tranquilidad al paciente de que si su médico mastólogo o su médico oncólogo le ofrece este tiempo de espera, cobra más importancia acá la preservación, claro, porque por la cuando edad de uno la paciente, ¿no? exactamente, por la edad de la paciente, porque cuando uno criopreserva a la edad que fue conservado, o sea que si después pasa el tiempo, no es que sigue creciendo eso. Claro, Y otra cosa que hay que explicarle también a las pacientes, que cuando uno realiza esta técnica de criopreservación o de vitrificación, que ese es el nombre técnico, se congelan las células
a menos de 0 grado en un nitrógeno líquido, y puede estar mucho tiempo esa célula guardada, ese óvulo guardado o ese embrión guardado, años, 1000 años puede estar guardado, o sea que no hay riesgo Claro. de que le suceda algo durante la congelación. Lo que sí se ha visto es esta diferencia entre criopreservación de óvulos y criopreservación de embriones, porque al descongelarlo tiene mayor tasa de viabilidad el embrión que el ovocito, ¿sí? Por eso es Exacto. importante que todos esos datos la paciente los sepa con anterioridad. Claro, porque muchas pacientes están borderline con la edad, o sea, están ahí y el iniciar el tratamiento, más el tiempo del tamoxifeno, porque hay muchas que siguen el tratamiento del tamoxifeno un par de años más, también se da esto. También otro caso interesante que me parece que se planteó en un caso clínico en el curso, son pacientes que, por ejemplo, se hicieron el estudio genético porque ameritaba el tipo de tumor que tienen, porque no en todo se hace ese estudio genético para ver si es una mutación o no. Son indicaciones precisas. Algunas se dio que son pacientes mutadas, entonces estas pacientes ya tomaron ese tipo de recaudos, criopreservaron, después realizaron la estimulación, completaron todo su ciclo, amamantaron a su bebé y después tomaron la conducta porque en algunos casos se aconseja la mastectomía reductora de riesgo y en otros casos también sacar los ovarios, pero eso siempre obviamente que es la paciente la que decide y es la que tiene la última palabra. Y muchas veces, o sea, la preservación de la fertilidad ayudó a todo esto, que la paciente cumpla con su deseo, amamantó su bebé y después cumplió con los otros requisitos de la mastectomía y de la oforectomía, o sea, de sacar el ovario cuando ya cumplió su paridad. Que eso antes, viste, no se tenía esa posibilidad y bueno, era una paciente que no contaba con eso. Otra cosa más que te quería preguntar, los análogos que son inyecciones que se da generalmente en las pacientes que todavía están menstruando, eh, ¿tiene alta tasa de preservación de la fertilidad o es incierto eso? No, es así como lo decís, es incierto, porque por eso hoy al principio decía que era controvertido su uso, pero que igual se lo indica a pesar de que a la paciente se le va a ofrecer la criopreservación. Ujú. El análogo, la medicación produce una inhibición de la liberación de la hormona que libera las hormonas para que el ovario realice su ciclo menstrual normal, inhibe a las hormonas de la hipófisis y produce un estado que nosotros decimos de quiescencia o duerme el ovario. Disminuye también la vascularización del ovario, por lo tanto se cree que hay menos pasaje de quimioterapia de agentes citotóxicos en el ovario, pero estos son todos estudios controvertidos. Siempre hay que ofrecerle al paciente las dos posibilidades, la de la criopreservación y también se utiliza mucho Claro, como agente también protector. claro, para ¿Sí? evitar la menopausia precoz, en teoría. Exactamente. Sí, igual de todas maneras produce una menopausia precoz, porque Ujú. duerme el ovario y produce un estado pseudomenopáusico en la mujer. Pero ¿Sí? cuando deja de usarlo, vuelve, en teoría, tiene un alto Pero porcentaje, porque nunca se sabe. sí, el porcentaje es variable también según la edad de la paciente, porque Claro, no es lo sí, mismo que vos le indiques esa medicación a una mujer de 35 años que a una mujer de 40 o 42 años. claro, Este, puede pasar que la mujer después no reactive su función ovárica. claro. Porque se vio que en las pacientes, eso, o sea, desde
no de la fertilidad, sino nuestro de mastología, siempre recalcan eso, que en una paciente con un cáncer de mama menor a 35 años, entre 35 y 40, un alto porcentaje va a recobrar su menstruación, lo cual, lo que vos decías anteriormente, no es igual a fertilidad, menstrua, pero no necesariamente va a tener la función de fertilidad. Y si es Exactamente. más de 40 con la quimioterapia, en general, hay las que siguen menstruando, pero hay otras que quedan en menopausia. Quería preguntarte otra cosa, con respecto a la ley, ¿están parados todos estos procedimientos en estas pacientes oncológicas? ¿Está avalado por la ley? Sí, Laura. En la Argentina, desde el año 2013, existe la ley de fertilidad y su reglamentación, donde aparte de cubrir los tratamientos de fertilización asistido a pacientes, parejas o mujeres que no pueden lograr el embarazo, porque hoy se sabe que la infertilidad es una enfermedad, eh, la cobertura es no solo para estas pacientes, sino también para aquellos pacientes, hombres o mujeres, con diagnóstico oncológico. Por lo tanto, con una historia clínica donde avale el diagnóstico y el tratamiento que nosotros necesitamos realizar para hacer la criopreservación en este caso, la obra social tiene la obligación de realizar la cobertura total del procedimiento. Claro. ¿Y Así que se puede hacer en cualquier momento del ciclo el procedimiento? O en estos casos, creo que ya lo aclaraste, pero como para dejarlo claro, ¿o cómo sí, sí, sí. proceden en esos casos ustedes? No, 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 como dijimos ya al principio, el paciente consulta con su diagnóstico y nosotros, si la paciente está en condiciones clínicas, podemos iniciar la estimulación. Se hace una ecografía en ese momento para evaluar a ver cómo está su ovario, para poder hacer un recuento de sus folículos en ese momento. Lo ideal para evaluar el ovario es la primera fase del ciclo, los primeros días, los primeros 7 días. Pero si el paciente no consulta en esa fecha, nosotros de todas maneras podemos hacer una evaluación de su pool folicular para saber que la dosis de hormona que vamos a utilizar para la estimulación y con qué nos podemos encontrar en esa estimulación, y el tratamiento es iniciado de manera rápida, porque no tenemos tiempo para esperar y hacer todos los estudios como habitualmente hacemos en una paciente que utiliza estos procedimientos por otras causas. Claro. Y en el caso que fracasen todos los tratamientos, ya es, o sea, aparte de la... Por suerte, existen los bancos de gametas, ya sea, vuelvo a repetir, para hombres o mujeres, porque también puede pasar casos oncológicos, ¿no? En cáncer de mama, bueno, pero que hay bancos en la Argentina autorizados por el Ministerio de Salud de la Nación, donde podemos obtener gametas femeninas y gametas masculinas. O sea que se le puede ofrecer al paciente la ovodonación. Perfecto. Creo que pregunté todo lo que quería saber. Quería aclarar que, bueno, como esto lo vamos a subir a las redes, dejen todas sus preguntas, ya sea para Mariano o para mí, que las vamos a contestar. Y otra cosa que quería pedirte, que hagas un pequeño cierre con algo que te parezca importante, que quede como que quede resaltado en la charla y que quede a fuego eso y que sea importante para las pacientes, que se queden con un mensaje. Bueno, lo más importante es que cuando uno llega a un diagnóstico como el de un cáncer de mama, se sienta acompañado por su médico mastólogo, por su médico oncólogo, y que sepa que no va a estar solo y que el sueño que tenía, si todavía no lo pudo cumplir, o a lo mejor sí, son pacientes que tienen un hijo, pero que tenían deseo de tener una familia más grande, que tienen la posibilidad de poder preservar su fertilidad, de que hay varios métodos por los cuales nosotros los podemos ayudar, que lo pueden hacer acá en Posadas, en la provincia, que nos pueden visitar de diferentes lugares de la provincia, que
seguramente vienen a atenderse acá a la capital, y bueno, que tienen la posibilidad de hacer una consulta urgente y que los vamos a poder ayudar para que puedan cumplir su sueño de ser mamá. Perfecto. Eso, o sea, que va a tener una prioridad en la atención, eso Sí. recalcarlo para que sepan, porque eso tienen que Nosotros aclarar el paciente cuándo va o enviar una derivación médica, pedir una derivación como para, o sea, derivación en el sentido que el médico aclare por qué se deriva, entonces ya tiene otra vía de abordaje a los médicos y bueno, transcurra de 24, 48 horas y estarán con una consulta, por lo exactamente, menos un asesoramiento y que se muestre el abanico de posibilidades y bueno, eso se verá en otra consulta. exactamente, sí. Y Bueno, que el Mari, paciente se quede tranquilo que enseguida así como enseguida se lo atiende en el médico mastólogo y el médico oncólogo, así de rápido va a ser atendido en el centro de fertilidad. bueno. Bueno, gracias Mari, finalmente pudimos hacerlo, así que, bueno, te mando un Todo, beso grande y muchas gracias. gracias, Lau, gracias. Gracias por todo. Chao. Chao.